María Alejandra. Buenos días. Ahora sí ya estamos transmitiendo por Facebook, entonces damos inicio. Les doy la bienvenida a todos, a nuestros panelistas y a la gente que nos acompañe. Bienvenidos a este panel de expertos titulado La bioeconomía, una apuesta para la construcción de una narrativa para una nueva política de desarrollo. En este momento voy a presentar a nuestros panelistas. Rubén Flores es economista con un posgrado en economía agrícola. En el 2019 se incorporó a la ONU para la Alimentación y la Agricultura en la Oficina Regional de Santiago de Chile como oficial principal de políticas. A su vez, es representante de la FAO ad interim en Uruguay. Adrián Rodríguez es PhD en Economía Agrícola y Economía Ambiental y magíster en Economía Agrícola de la Universidad del Estado de Pensilvania en los Estados Unidos y licenciado en Economía de la Universidad de Costa Rica. Actualmente es el jefe de la Unidad de Desarrollo Agrícola y Biodiversidad, dentro de la División de Recursos Naturales de la CEPAL. Ha sido especialista en desarrollo rural en el Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura y asesor del Ministerio de Planificación Nacional y Política Económica de Costa Rica en temas de desarrollo sostenible y economía ambiental. También fue asesor principal de la CEPAL en el proceso de elaboración de la Estrategia Nacional de la Bioeconomía de Costa Rica. Carolina Balián es economista por la Universidad de la República de Uruguay. Cuenta con un posgrado en Economía y Derecho del Cambio Climático. Actualmente es asesora en Economía de los Recursos Naturales y Cambio Climático en el Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca de Uruguay. Y finalmente, Hilaria Manfredi es máster en Cooperación Internacional y Gestión del Agua y Recursos Naturales en Contextos de Desarrollo. Actualmente directora de la Fundación ACRA en Ecuador. Se dedica a proyectos de desarrollo sostenible y construcción e implementación de modelos de gestión y gobernanza basados en la equidad y la participación social. Cuenta con experiencia en ámbito de conservación ambiental y ecosistémica, agricultura familiar campesina, fortalecimiento de alternativas productivas sostenibles, programas integrales de acceso al agua, a recursos naturales y productivos. Muchas gracias por acompañarnos y en este momento doy la palabra a Hilaria que moderará el panel. Muchas gracias, Alejandra. Bueno, en primer lugar, un muy buenos días con todos los asistentes a este panel, tanto a los que nos siguen por medio de las redes sociales, por Facebook, y los que estamos conectados a esa plataforma Zoom. Bueno, para mí es un gusto poder compartir esta hora, este espacio con Rubén, con Adrián, con Carolina, expertos que nos acompañan con su interesantísima experiencia. Y quiero sinceramente, de manera muy sincera, hacerles llegar un agradecimiento de parte de todas las organizaciones, de todas las instituciones que estamos organizando la Semana de Economía, la PUSE, la Facultad de Economía, el Instituto de Investigaciones Económicas, Fundación ACRA, Ministerio de Producción y Ministerio del Ambiente. Bueno, antes de cederle la palabra para dar inicio a las exposiciones, permítame dejar un par de indicaciones. Vamos primero a escuchar las 3 exposiciones de manera seguida y luego, en la esperanza de mantener todos los tiempos que nos hemos planteados, vamos a poder contar con un espacio para escuchar, para poder responder, mejor dicho, a las preguntas que nos llegan de parte del público. En este sentido, les invito a todos los asistentes y participantes que quieran compartir sus inquietudes con los expertos que por favor pongan su pregunta en la parte inferior de la página del Facebook, no en preguntas y respuestas, y que lo hagan indicando de manera específica a quién va dirigida la pregunta. Solamente una indicación más, como es algo que es un interés que surge por muchos participantes, todos los materiales y las presentaciones que vamos a ver ahora se van a encontrar y van a ser disponibles por todos los que están interesados en un link de la página web de la Semana de Economía, de la cual entonces lo pueden descargar libremente. Bueno, entonces vamos ahora a escuchar a nuestros expertos.
que nos van a proponer una interesante reflexión de la perspectiva de su experiencia y de las instituciones, del trabajo, del esfuerzo que realizan las instituciones que representan, una reflexión que surge de las evidentes señales de agotamiento del modelo de desarrollo actual, que nos lleva a la necesidad de establecer nuevas políticas de desarrollo, basadas obviamente en principios, conceptos que nos permitan un cambio real. Entonces, en este contexto, los expertos nos guiarán visibilizando, visualizando el por qué y el cómo la bioeconomía sostenible y circular representa uno de los caminos oportuno y una válida alternativa en la definición de dichas políticas de desarrollo. Vamos también a poder compartir en este espacio experiencias concretas que son viables para el contexto de América Latina. Dicho esto, respetando el orden de presentaciones, Rubén, muchas gracias. Tienes la palabra, por favor. Gracias. ¿Me confirman si pueden ver la presentación? Sí, se ve. Ok, listo, gracias. Bien, en primer lugar, los agradecidos, entiendo, somos nosotros por habernos tomado en cuenta e invitarnos a este esfuerzo de construcción que cada año impulsa la Facultad de Economía. En este caso es el 10º esfuerzo de colocar, digamos, y colocarse, digamos, en la agenda temas relevantes. Así que de nuestra parte y de mi parte particularmente, gracias por esta oportunidad y un saludo fraterno a todos los compañeros y autoridades, pero sobre todo también a los estudiantes que nos siguen en este esfuerzo de la Universidad Católica y de la Facultad de Economía. Cuando conversamos con Andrés sobre la semana y la invitación, yo le había sugerido justamente el continuar con un proceso que ya la facultad arrancó hace más o menos 1 año y medio con relación a toda la discusión y la necesidad de ir incorporando una nueva narrativa en general basado en la economía circular y que hoy, digamos, viene construyéndose un esfuerzo importante a nivel global sobre la búsqueda de una nueva narrativa, ¿no? Cuando uno ve, digamos, ese plan verde impulsado o ese acuerdo verde impulsado por Europa, cuando ve el esfuerzo de esa narrativa con relación a de la granja a la mesa también de Europa y cuando ve reacciones desde Estados Unidos, desde China a todo eso, implica que hay un movimiento en el mundo que de una u otra manera está buscando una construcción de una nueva narrativa y un modelo de desarrollo distinto que creo que se profundizó con mucha claridad porque con la pandemia que estamos viviendo se han develado varias de las cosas. Entonces, yo simplemente voy a motivar en estos 8 minutos rapidísimo tres niveles de esfuerzos, algunas señales del agotamiento del modelo de desarrollo business as usual, que es el modelo que está realmente, que ha venido predominando durante los últimos 30, 35 años, la necesidad de una nueva narrativa, entendiéndose que justamente, y por eso está aquí la CEPAL con nosotros, porque finalmente la CEPAL es responsable desde Raúl Prebisch, ¿no es cierto?, de la construcción de un pensamiento propio de Latinoamérica y que finalmente hoy día tiene también varios elementos importantes de aporte. Recuerdo el modelo de sustitución de importaciones, ¿no es cierto? Entonces, me parece que esa es la necesidad de por qué estamos y justificar por qué estamos aquí discutiendo esta necesidad de esta nueva narrativa, ver los desafíos de esa nueva narrativa. Ya Adrián presentará en su ejercicio toda la visión de discusión y de construcción, mientras que Carolina aterrizará a un esfuerzo realmente de una iniciativa importante ya en Uruguay en la construcción de la política pública, que es la estrategia justamente de bioeconomía en Uruguay. Y creo que esa combinación de estos dos elementos puede aportar mucho a la formación de todos los que estamos participando en este ejercicio. Y finalmente, digamos, entender por qué la bioeconomía circular y sostenible frente a esos desafíos se consolida como parte de esta necesidad de construir colaborativamente. Yo no voy a
a consolidarme en muchas evidencias. Creo que estas evidencias están claras para todos, están disponibles. Además, en la riqueza del documento que manda Adrián están toda una serie de citas que son importantes, pero creo que finalmente la casa común en donde estamos todos habitando, finalmente se encuentra siendo presionada y aplanada por varias fuerzas que son importantes considerar en el contexto de los próximos 50 años, ¿no es cierto? El primer elemento es el crecimiento poblacional y la urbanización. Creo que este es un elemento no menor. Para el año 2050, 5.000 millones de gentes más a las que hay que brindarles una serie de servicios para poder garantizar, digamos, una coexistencia racional, y no solo servicios, sino también bienes como tal. Digamos, hay un elemento relevante también con relación al tema de la crisis de valores y la corrupción posicionada especialmente en el esfuerzo de lo que hemos vivido en América Latina, pero que finalmente es un tema que viene desde el sector privado y con el sector público, pero que finalmente es algo que estamos viviendo. El tercer elemento me parece que es no menor, es la pérdida de la biodiversidad y la declinación de los ecosistemas y, por supuesto, todo el impacto del cambio climático, entendiendo además y aterrizando a nuestra región, que es una región que tiene una mega diversidad importante en el escenario global, es decir, lo que le queda a América Latina es realmente esa fuente y esa fortaleza de recursos naturales que de una u otra manera han venido desgastándose. Me parece también importante entender que hay una gran incertidumbre e inestabilidad política, no solo por el tema geopolítico, sino también por las circunstancias que viven todos los países. Y ahí finalmente lo peor que le puede pasar a América Latina es estar en esa opción de caer en el juego de la bipolaridad entre los esfuerzos geopolíticos que hace Estados Unidos y China y no tener una propia mirada. Entonces me parece que eso es un elemento clave. Algo que se viene con mucha importancia en el escenario de este ejercicio que termina desgastando y dando señales del agotamiento del modelo es justamente cómo esta hiperglobalización desregula. Sin embargo, de que desregula hay mayor interdependencia, los acuerdos comerciales están con el multilateralismo están en un stand-by frente a ver justamente cómo se resuelven estas grandes incertidumbres. Y finalmente lo que demuestran es que por más que tengamos 110, 117 acuerdos comerciales de libre comercio, finalmente tenemos un problema serio de creciente desigualdad y mayor concentración y, por supuesto, incremento de la pobreza que se agudizan, ¿no es cierto?, con la pandemia, porque esto no es que surge solo con la pandemia, sino que ya viene de un ejercicio de una lenta reactivación económica y una inestabilidad macroeconómica que se profundiza con la pandemia y que finalmente, digamos, tenemos una recesión importante en la región que no es menor, ¿no? Y creo que algo que además, en términos de las fuerzas que hay que entender para el desafío futuro, es que hoy en el tema geopolítico está también la necesidad de garantizar este control a todo este esfuerzo de corporaciones que de una u otra manera no solo que están generando, sino que también están usando y manejando la propiedad de los macrodatos. Creo que eso es parte fundamental de los elementos que de una u otra manera nos dejan con mucha claridad que hay un modelo de desarrollo económico que ha venido construyéndose durante los 30, 35 años, que tiene varias señales de debilitamiento y que es finalmente el tiempo, y creo que post pandemia con mucha más claridad, el tiempo para pensar en un nuevo desarrollo. Ese nuevo desarrollo en términos teóricos de narrativa implica por lo menos garantizar estos ejes que son relevantes. El primero, preservar y generar la biodiversidad. El segundo, incrementar la producción sostenible y resiliente. El tercero, incrementar la producción
está repetida esa área, es el incrementar la producción sostenible y resiliente, la estabilidad macroeconómica y la priorización en las inversiones de bienes públicos, el incrementar la inversión en ciencia y tecnología, pero sobre todo el facilitar el acceso a la información, a las plataformas, al uso de esas tecnologías, repensar la nueva institucionalidad y la gobernanza, creo que eso es fundamental, es decir, hay una crisis del multilateralismo importante, hay un énfasis en el escenario bilateral, pero finalmente eso es parte también de la discusión de la nueva institucionalidad y gobernanza. Por supuesto, el mayor desafío es mejorar la redistribución, reduciendo la inequidad y la pobreza. Hay muy pocos que tienen mucho y hay millones de personas que no tienen sino la posibilidad de sobrevivir. Y por supuesto, sobre esto, finalmente reducir el impacto ambiental en todo el escenario. Bien, entendiendo estos elementos y vamos a poder ver cosas mucho más específicas, finalmente, ¿por qué la bioeconomía sostenible y circular permite poder ver un espacio y una plataforma de una construcción diferente en términos de narrativa? Primero, porque detrás de esto está un cambio fundamental entre el ser humano y el tratamiento con la naturaleza, es decir, con los seres vivos, tanto a nivel de fauna como a nivel de flora. Creo que justamente lo que estamos viviendo hoy día es que exacerbamos los límites de esa relación y finalmente estamos pagando las consecuencias de eso. Esto creo que queda mucho más claro hoy día después de la pandemia y esa concientización es clave. Entonces, a través de este esfuerzo es entender que pues lo que hay que consolidar es cómo agregamos valor a esos esfuerzos, cómo realmente capturamos el valor y adaptamos toda la explotación de esos recursos de una manera amigable, de una manera que mitigue realmente todos los impactos negativos y que podamos realmente garantizar la sostenibilidad del uso de esos recursos, ¿no? Y desde esa perspectiva implica desde la visión económica una optimización del uso de esos recursos, la minimización de los residuos, de la restauración, el impulso, la regeneración, la reutilización, la remanufactura, pero sobre todo la redistribución en términos de todo este esfuerzo de construcción. Y finalmente, por supuesto, el bienestar humano como objetivo final, la equidad social, un empleo verde decente con muchas oportunidades, con un salario digno y la reducción de riesgos ambientales y, por supuesto, la garantía de poder consolidar. Dentro de esto, entonces, está, digamos, una plataforma de una economía verde, de la agroecología, de la economía circular, de la bioeconomía, como elementos básicos. Entonces, finalmente, un mensaje final, correcto. Gracias. El mensaje final es justamente que los modelos de desarrollo, y hay que entender esto, no se transforman por sí solos, hay que buscar la transformación. Y si es que así fuera, como hemos venido viendo en los últimos momentos, finalmente lo único que hacen es acentuar las inequidades estructurales presentes antes y post pandemia. Por lo tanto, se requiere de dolientes, se requiere realmente de seres humanos que asuman el liderazgo, que construyan esta nueva narrativa, estos nuevos acuerdos sociales, esta nueva voluntad política, estas nuevas coaliciones para procesar este nuevo modelo. Y, por supuesto, la academia es uno de ellos. Los jóvenes y mujeres que participan en la academia tienen que impulsar un trabajo colaborativo con la sociedad civil, con el gobierno, con el sector privado. Finalmente, la clave para la transformación, insisto, la nueva relación de respeto entre los seres humanos, la fauna y la flora que preserve la biodiversidad. Creo que con esto, finalmente, lo que buscaba es lograr entender que hay una motivación grande y dar paso a las especificidades que tanto Adrián como, en este caso, Carolina, nos pueden nutrir desde la experiencia propia del desarrollo de sus esfuerzos a nivel institucional. Gracias, Pilar.
Muchas gracias, Rubén. Clarísima la exposición y que nos va a guiar no solamente, creo, en estas dos siguientes exposiciones, sino también como principios muy claros hacia dónde necesitamos apuntar con estas iniciativas. Le cedo la palabra a Adrián. Por favor, Adrián, puedes compartir tu pantalla e iniciar la exposición. No te estamos escuchando, Adrián. Está silenciado el micrófono. Adrián está... ¿Ahora sí? Ahora sí, perfecto. Ok, muchas gracias. Disculpen el problema con la tecnología. ¿Ya se ve la presentación? Sí. Perfecto, entonces la vamos a poner en modo pantalla. ¿Se ven dos pantallas o la pantalla completa? Dos pantallas. Ok, eso. Display setting. ¿Ahora? Ahora sí. Ahora se ve completo. Perfecto. Bueno, muchísimas gracias a todos y a todas las personas que nos están siguiendo, a los organizadores del evento por la invitación. Había más de 240 personas siguiéndonos cuando vi la última vez y ojalá que entre esas personas haya bastantes estudiantes y gente joven, porque los jóvenes, creo yo, son el motor, serán el motor de la bioeconomía y entre ellos están los tomadores de decisiones futuros que nos guiarán hacia una bioeconomía más sostenible, hacia un nuevo modelo de desarrollo. Por alguna razón no puedo pasar la presentación. No pasa. Puedes volver a cerrarla de la forma en términos de presentación y a reproyectarla nuevamente y en caso no ponerle modalidad presentación. Ahora sí. Me descuentan un minuto al final y me avisan cuando llevo 10 minutos con ese minuto descontado. Bueno, lo primero que yo quisiera empezar destacando es que la bioeconomía es un nuevo modelo tecnoproductivo. Diré un par de cosas al riesgo de repetir lo que puede haberse dicho en otras sesiones, como por ejemplo, como en el anterior, que también estaba sobre el tema bioeconomía, y destacar básicamente tres elementos en términos de definición que a mí me parece que son sumamente relevantes. El primero, la base de recursos biológicos. Segundo, conocimiento científico. Y en tercer lugar, tecnologías aplicables para la transformación y reproducción de procesos y principios biológicos y para el desarrollo de productos, procesos y servicios de base biológica para los diversos sectores económicos de la sociedad. Y a partir de eso destacar que la bioeconomía es mucho más que un sector económico, lo podemos definir como una red de redes de valor de base biológica y ahí lo podemos ilustrar eso con lo que podemos denominar el complejo agrícola forestal, el complejo de la bioenergía, los complejos bioquímicos que no son petroquímicos, los complejos biomédico y biofarmacéutico, muy importante en el contexto actual del COVID, complejos biocosmético y de cuidado personal y aplicaciones biotecnológicas en general en muchos sistemas productivos. Y tomando eso como base, como punto de partida,
me interesa hacer una comparación entre lo que ha sido la economía del siglo XX, más allá de las diferencias que pueden identificarse en periodos a lo largo de ese periodo, como lo destacaba Rubén, en términos de los últimos 50, 35 años, qué sé yo, porque hay varios elementos que me parece que son muy relevantes cuando uno compara, digamos, en términos generales los dos ciclos. Lo más importante es que la base material y energética de la economía del siglo XX son los recursos fósiles y, bueno, los recursos materiales, minerales, estarán ahí siempre, mientras que en la economía del siglo XX iremos crecientemente a un modelo cuya base material y energética son los recursos biológicos y minerales. Pasamos de una economía fósil que hacia finales del siglo XX también es una economía digital a una bioeconomía y que por cierto va a seguir creciendo crecientemente digital. Una economía donde el soporte de conocimiento fundamentalmente fue la química, y más hacia final del siglo XX, la física con todo como base para el desarrollo de tecnologías digitales, mientras que en la economía del siglo XXI será la biología y las tecnologías convergentes que se desarrollaron hacia finales del siglo XX. El modelo base, digamos, icónico para el aprovechamiento de los recursos básicos pasa de ser el de la biorefinería petroquímica a ser la bioeconomía. Pasamos de una economía movida con recursos fósiles a una economía con bioenergía y otras energías renovables. Pasamos de materiales como los plásticos a los bioplásticos, o sea, del uso de moléculas de base petroquímica a polímeros o moléculas de base biológica, y ahí podemos identificar algunos ejemplos de eso para el caso del sector agropecuario, y destacando finalmente que la característica principal o la diferencia principal entre esos dos modelos de desarrollo es pasar de un modelo lineal en donde los que estudiamos economía hacia los años 80, finales de los 70, y ahí para atrás igual hablábamos de desechos, de externalidades, y ahora hablamos de una economía circular. Posiblemente Carolina, cuando estudió economía, ya el tema de la circularidad era algo más incluido en las clases de diferentes temas de economía, y a lo mejor poder llevar un curso de economía ambiental en donde se veían enfoques un poco alternativos al modelo neoclásico de las externalidades. Esto requiere una nueva gobernanza porque la bioeconomía es multisectorial por esencia, y lo identificábamos con el tema de los complejos que mencionábamos al principio, y esa multisectorialidad es espacio para potenciar sinergias también, pero también fuente de posibles trade-offs que se pueden generar, y un caso evidente es el uso de la tierra o de tierra altamente productiva para producir alimentos o para producir cultivos energéticos. Pero la bioeconomía tiene otras alternativas para eso, por ejemplo, para basar los desarrollos de energía, de bioenergía a partir de desechos o de cultivos energéticos que se puedan cultivar en tierras que no sean, en las que no se compita con la producción de alimentos. La bioeconomía es esencialmente interdisciplinaria, y esto es muy importante también en función de la elaboración de los currícula de las universidades, porque es muy importante superar barreras, y eso sobre todo a nivel del mercado de trabajo, lo que podemos llamar barreras gremiales. Si los biólogos o especialistas en biotecnología o biología celular pueden trabajar en temas que tradicionalmente estaban restringidos a los bioquímicos, es una de esas, o a los bioquímicos, es una de esos ejemplos.
Un tercer factor es el tema de la territorialidad. La bioeconomía está condicionada por los recursos biológicos que se encuentran en el territorio y es esencialmente un marco para integrar políticas de inversiones. Entonces, el tema de la intersectorialidad es fundamental. Y eso se puede llevar a la práctica en comisiones nacionales interministeriales. Carolina les hablará de esto, consejos nacionales de bioeconomía, grupos de trabajo sobre temas específicos y en general al alineamiento de instrumentos de financiamiento, de políticas de investigación y desarrollo y de los objetivos de los distintos niveles de gobierno. Muy brevemente les voy a presentar algunos elementos de marcos de política que se han venido desarrollando y esto en todos las figuras que tienen allí tienen links, así que se los dejo como un material complementario. Marcos de políticas supranacionales, empezando por lo que se denomina el documento de Colonia del 2007 de la Unión Europea y terminando con el de la declaratoria del tercer Global Bioeconomy Summit que acaba de desarrollarse la semana pasada en modalidad virtual. Eso a nivel de marcos de políticas supranacionales, a nivel de centros de pensamiento globales, destacar que durante sobre todo en los últimos 2-3 años, el tema ha empezado a adquirir mucha relevancia en centros de pensamiento relacionados con el sector privado, desde el World Economic Forum con su documento de 2018 sobre la revolución en las ciencias biológicas, hasta el último documento que he podido identificar, que fue lanzado este lunes, el lunes recién pasado, por el World Business Council for Sustainable Development y Boston Consulting. Y un elemento que también me interesa destacar de este posicionamiento del sector privado es que se empieza a hablar de manera reiterada de bioeconomía circular. Lo hace la OECD y lo hace el World Business Council for Sustainable Development. Y, por supuesto, marcos de política nacionales, dentro de los cuales las dos estrategias más recientes son la nueva estrategia de Alemania y la Estrategia Nacional de Bioeconomía de Costa Rica. Ahí lo que se puede decir en general es que estas perspectivas pueden ser clasificadas o destacan, algunas son más holísticas que otras, algunas están más orientadas a temas de alta tecnología, otras más orientadas a temas de investigación, desarrollo e innovación. Muchas de ellas tienen, y sobre todo las más recientes, un énfasis importante en temas de desarrollo regional. Y desde el punto de vista, digamos, de sectores, algunas con mucho énfasis en temas de energía, otros más en términos de bioproductos, más yendo al sector de manufactura, o temas forestales o temas de marinos azules. De hecho, crecientemente se está hablando de la bioeconomía basada en recursos de la tierra, en recursos forestales y en recursos del mar, para hacer esa distinción entre los diferentes bases de recursos naturales. En este Global Bioeconomy Summit de la semana pasada hay un comunicado en el que se plantean básicamente estos elementos, 3 grandes contribuciones de la economía que puede hacerse al planeta, sobre todo en el ámbito de la salud y el bienestar humano, avances en ciencia y tecnología para promover una bioeconomía que sea sostenible. El hecho de que esté basada en recursos biológicos no le garantiza la sostenibilidad. Y algo también muy relevante que es la acción climática en términos y también de protección de la biodiversidad. Y ahí se destacan una serie de temas de política en términos de ciencia y tecnología, de la asociatividad, de la movilización de recursos financieros, de la mayor participación de la industria y las empresas, cadenas de valor resilientes, algo muy importante, enfoques de política del lado de la demanda, por ejemplo, compras públicas, algo muy relevante, compras públicas de bioproductos,
y la necesidad de mayores responsabilidades compartidas y asociaciones en términos generales. Para finalizar, algunas reflexiones muy rápidas sobre el tema de la bioeconomía y la pandemia. Ya lo mencionó Rubén, el contexto en el que se da la pandemia y preguntas planteadas, sobre todo en términos de la relación con el medio ambiente y la necesidad de eso, de tener una visión de una sola salud, humana, animal, plantas y ambiental, de manera integral, y que hay sectores que son, por decirlo de alguna manera, menos perdedores o ganadores, en donde está la agricultura y la producción de alimentos, el sector salud, todo el ámbito de aplicaciones de la biotecnología y la economía digital. Y en ese Adrián, marco, perdón la interrupción, tienes 2 minutos. ok, perfecto. Y en ese marco, las oportunidades en el contexto, en el marco del sistema agroalimentario, del sistema energético y del sistema de salud. Vamos a la flecha para que me salte varias láminas y llegamos a esta. Esto estaba previsto en función del tiempo. La CEPAL, en su documento de periodo de sesiones que fue discutido en el último periodo de sesiones, valga la redundancia, hace un mes ya, en el documento Construir un nuevo futuro, una recuperación transformadora con igualdad y sostenibilidad, plantea o identifica 7 sistemas sectoriales para que esa recuperación sea transformadora, esa recuperación transformadora se dé con igualdad y sostenibilidad. Y uno de esos sectores es la bioeconomía, también está la bioeconomía, la economía circular, el turismo sostenible, etcétera. Y lo que me interesa destacar es que yo he puesto la bioeconomía en el centro porque la bioeconomía tiene posibilidades de vínculos con todos los otros sistemas sectoriales, la producción de bioenergía, la producción o todo el ámbito de la bioeconomía circular en lo que tiene que ver con biomasa, el uso de bioenergía, la digitalización en la agricultura, el ecoturismo y la producción de biofármacos son algunos ejemplos de esos vínculos entre la bioeconomía y los otros sistemas. Creo que con esto termino. La presentación tiene un anexo con información complementaria y bueno, muchísimas gracias por la atención a todas las personas que nos están siguiendo y a los organizadores por la oportunidad. Dejo de compartir. Muchísimas gracias a Adrián por toda la exposición. Carolina, por favor, tienes ahora tú la palabra. Muchísimas gracias, Hilaria. Y bueno, es un gusto estar junto a Adrián y a Rubén en este panel y tener una audiencia tan amplia. Así que muchas gracias por la invitación a participar. Voy a ir compartiendo la pantalla y ustedes me avisan si la ven. A ver, sí. Tengo que ir hasta el principio. Ahí. Bueno, la idea, como les comentaba Hilaria, era presentar la experiencia de Uruguay en la construcción de la estrategia de bioeconomía sostenible. Entonces, en Uruguay este proceso se dio de forma interinstitucional, como comentaba Adrián y Rubén también. La bioeconomía toca varios sectores de la economía y varias disciplinas a su vez. Entonces, en Uruguay creamos un grupo interinstitucional de trabajo en bioeconomía sostenible. Este grupo fue liderado por el Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca, al cual yo pertenezco, pero también estuvieron participando el Ministerio de Industria, Energía y Minería, el Ministerio de Ambiente, el de Economía y Finanzas, el de Educación y Cultura, el de Trabajo y Seguridad Social y el de Turismo, y también 2 instituciones transversales como son la Oficina de Planeamiento y Presupuesto de Presidencia y la Secretaría Nacional de Transformación Productiva y Competitividad. Entonces, para empezar, bueno, ¿por qué nos planteamos diseñar una estrategia de bioeconomía sostenible en Uruguay? El primer punto es porque nos permite, o es una oportunidad para coordinar los esfuerzos a nivel nacional entre varios actores hacia una visión común de desarrollo productivo del país. Y bueno, y esto es fundamentalmente importante en esta coyuntura, ¿no?, de pandemia global
y que nos invita a pensar en un modelo distinto de desarrollo productivo más sostenible, y por eso nos parece que la bioeconomía sostenible es clave para pensar en la recuperación verde post-COVID-19. Entonces, el segundo punto que está vinculado con esto es que nos permite pensar en transformar la matriz productiva a partir de los recursos biológicos que están disponibles en nuestro país, con el sector agropecuario como punto de partida. Que como ustedes saben, el sector agropecuario tiene un peso muy significativo en la economía del país, así como en varios países de la región, y bueno, representa una parte importante también de las exportaciones del país de productos. Entonces, un tercer punto es que nos permite pensar en mejorar la sostenibilidad de los sectores tradicionales, como es el agropecuario, pero también en desarrollar nuevas redes de valor que están basadas en la biomasa. Como en cuarto lugar nos permite, toda esta estrategia de desarrollo productivo es consistente o coherente con los compromisos internacionales del país frente a los objetivos de desarrollo sostenible de las Naciones Unidas, y también es consistente con las contribuciones nacionales al Acuerdo de París de Cambio Climático, y, bueno, y otros compromisos con respecto a temas como biodiversidad, lucha contra la desertificación y otros. También nos permite pensar en mejorar la inserción internacional del país como proveedor de bioproductos y servicios con valor agregado ambiental, y este es un punto que voy a tratar un poco más adelante. Entonces, bueno, lo que comentaban, y no quiero ser repetitiva, es que, como les decía, la bioeconomía es una oportunidad para varios países de la región, y también varios países como los que son parte de la Unión Europea, que frente a la recuperación después del COVID, y bueno, y hay un informe muy reciente que justo me compartió Adrián, que habla de las oportunidades que presenta la bioeconomía en cuanto a las oportunidades de negocio, y le da un peso monetario muy significativo. Entonces, ¿cómo se dio el proceso de construcción de la estrategia en Uruguay? Como les comentaba, creamos un grupo interinstitucional para trabajar en el tema. Hicimos una serie de talleres nacionales de bioeconomía, tratando de involucrar al sector público, al sector privado y a la academia. También hicimos un mapeo de políticas y actores vinculados a la bioeconomía, y todo esto lo hicimos con un fuerte apoyo de la cooperación regional e internacional. Entonces, desde hace unos meses contamos con una versión final de la propuesta de estrategia de bioeconomía, que ahora está en proceso de validación política. Entonces, para contarles algún otro detalle de este proceso, en el 2015 la Oficina de Planeamiento y Presupuesto de Presidencia identificó a la bioeconomía como uno de los 2 impulsores de la transformación productiva sostenible en los estudios prospectivos para formular la estrategia de desarrollo del país hacia el 2050. Después, bueno, Uruguay empezó a formar parte del Grupo de Trabajo Internacional en Bioeconomía Sostenible de la FAO. Creamos el grupo interinstitucional a nivel nacional, hicimos el primer taller donde pusimos en común el concepto de bioeconomía, y empezamos a alinear los esfuerzos nacionales hacia la construcción de la estrategia. En el segundo taller delimitamos la hoja de ruta para elaborar la estrategia. Hicimos un mapeo de políticas y actores vinculados a la bioeconomía con el apoyo de la FAO. Empezamos a participar de la Red Latinoamericana de Bioeconomía, que tiene el apoyo del ICA y de la CEPAL. En el tercer taller, que fue en noviembre del año pasado, definimos los ejes estratégicos, las líneas de acción y las oportunidades productivas dentro de estas redes de valor biobasadas, y también hicimos la reunión del Grupo Internacional de la FAO en Uruguay. Y a partir de enero de este año fue que empezamos a partir de los talleres y las consultorías, empezamos a escribir la estrategia de bioeconomía en el marco de este grupo interinstitucional, y más recientemente ingresamos al grupo de trabajo de bioeconomía y políticas públicas del Banco Interamericano de Desarrollo. Entonces, para entrar un poco más en los conceptos que están en la estrategia, bueno, la bioeconomía nos permite pensar en redes de valor biobasadas
que básicamente son cadenas de valor que están interrelacionadas e integradas, y este concepto en realidad nos hace alejarnos un poco del concepto más tradicional de cadenas de valor lineales que están dirigidas a un único producto para, bueno, a partir de las interacciones de estas cadenas de valor, empezar a optimizar el uso de la biomasa y generar mayor valor a partir de los recursos disponibles. Entonces, los 6 complejos productivos que identificamos en la estrategia son el de valorización de residuos y subproductos, que es un complejo bastante transversal a los distintos sectores, el de recursos biológicos acuáticos, alimentos y bebidas, recursos forestales, turismo sostenible o ecoturismo, y química y farmacéutica. Entonces, como les decía, a partir de la interacción de estos distintos complejos, en realidad surgen una serie de bioproductos y servicios que en muchos casos parten de la valorización de la biomasa residual, pero en otros casos también generan productos a partir de tecnologías más de avanzada, y algunos ejemplos de esto son, bueno, la obtención de colágeno a partir del cuero, que el cuero es hoy en día es un subproducto de la producción de carne que no tiene un valor muy grande, entonces la extracción de colágeno, que sí tiene un valor agregado mayor, permite justamente generar mayor valor a partir de ese subproducto. Y bueno, hay muchos ejemplos, los biomedicamentos y biocosméticos, que son generados a partir de la química de la industria química y farmacéutica, puede partir de recursos biológicos acuáticos, de recursos forestales, del complejo de alimentos y bebidas. También hay muchos productos de bioenergía que surgen también de estos complejos. Y bueno, un concepto que nosotros consideramos muy importante en Uruguay es que estos complejos productivos tienen que tener valor agregado ambiental. ¿Y esto, a qué nos referimos con esto? Bueno, los bienes y servicios que incorporan valor agregado ambiental son esos en cuya producción se conserva y cuida la calidad del ambiente, se mitigan los impactos negativos y se protegen o restituyen los servicios ecosistémicos. Entonces, ¿en qué se traduce este concepto? Primero, en la diferenciación de los productos y procesos que genera el país. Esto puede ser alcanzado a través de esquemas de certificación, como es el ejemplo de la carne natural certificada, pero también no solo a través de la certificación que pueda llegar a permitir alcanzar un sobreprecio de nuestros productos de exportación, sino que también esto nos puede permitir acceder a esos mercados más exigentes, que le están poniendo más atención en la calidad ambiental de los productos, y también muchas veces hay, digamos, estrategias de ganar-ganar entre aumentar la productividad y cuidar el ambiente. O sea, nosotros partimos de la base de que no solo el cuidado del ambiente implica un sobrecosto, sino que muchas veces implica el uso eficiente de los recursos y en ese sentido reducir los costos de producción. Entonces, bueno, el ejemplo que les ponía ahí es el de la producción de carne en base a campo natural. En Uruguay el producto de exportación de la carne tiene incorporados un montón de beneficios en términos de, bueno, se conserva la biodiversidad del campo natural cuando se produce de forma sostenible, también se conserva, se cuida el bienestar animal, y un montón de beneficios que pueden ser asociados a la conservación del campo natural. Entonces, esto es consistente con nuestra marca país de Uruguay Natural, y por eso pensamos que es una estrategia para mejorar la inserción internacional del país. Entonces, solo para mencionarles algunos ejemplos, a nivel nacional está el proyecto Biovalor, que es un proyecto de 3 ministerios, el Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca, el de Ambiente y el de Industria y Energía, que busca generar valor a partir de los residuos agroindustriales. Entonces, algunos ejemplos de iniciativas que son apoyadas por Biovalor es un establecimiento de producción de leche que genera energía eléctrica a partir de los efluentes que incluyen el estiércol de las vacas. Y bueno, es un claro ejemplo de valorización de los subproductos de un sector que genera
externalidades ambientales en cuanto a la calidad del agua, entonces nos parece que es un buen ejemplo. También un frigorífico que genera vapor a partir del contenido ruminal de la faena de las vacas. Y hay muchísimos otros ejemplos que no solo apuntan a la valorización de la biomasa residual, como estos dos ejemplos que les mostré, sino a generar nuevos bioproductos, como les comentaba. Un ejemplo de eso, que puede ser, no sé, algo innovador a nivel de la región, es la producción de biomedicamentos, biocosméticos y productos de alimentos y fibra a partir de la planta del cannabis. Entonces, si bien en Uruguay ya el país ya cuenta con importantes inversiones en el sector del cannabis medicinal, que están apuntadas hacia la exportación, se identifica que hay un alto potencial en otros usos como el alimenticio, y bueno, y ahí hay dos ejemplos de extracción de aceites de cannabis y de biocosméticos a partir del cannabis. Entonces, para meternos un poco más en la parte más sustancial de la estrategia, nosotros definimos 4 ejes estratégicos para Uruguay en bioeconomía. Uno es la sostenibilidad de la producción y el consumo. El segundo es la inserción internacional con base en el valor agregado ambiental. El tercer eje estratégico es la ciencia, tecnología e innovación orientada a la bioeconomía. Y el cuarto, el desarrollo territorial inclusivo. Entonces, a partir de estos 4 ejes estratégicos, nosotros llegamos Carolina, a definir... Sí, 2 minutos, por favor. Bien, llegamos a definir una serie de líneas de acción que permiten bajar un poco a tierra estos ejes estratégicos. Y bueno, les iba a comentar algunas, pero creo que por un tema de tiempo no voy a poder. Solo un ejemplo de cada una para que puedan comprenderlo mejor. En el primer punto, en el primer eje estratégico tenemos el tema de la restauración de los servicios ecosistémicos, el consumo responsable y las compras públicas sostenibles que mencionaba Adrián. Después en el segundo, que es el de inserción internacional, los temas de fortalecer la estrategia comercial y la cooperación internacional. En el tercero, promover la ciencia, tecnología e innovación, la investigación, el desarrollo y la innovación en base a la bioeconomía. Los derechos de propiedad intelectual, el acceso a los recursos genéticos, la transferencia de tecnología y la digitalización. Y por último, en el cuarto eje de desarrollo territorial, tenemos el tema de promover los bioemprendimientos, los conglomerados territoriales con base en la biomasa, el empleo verde y la logística y el transporte. Entonces, para ir cerrando, nosotros ahora estamos trabajando en la validación de la estrategia, pero en paralelo en el monitoreo y evaluación de la bioeconomía, que nos parece un tema muy importante. Entonces, 3 ejemplos de esto son el desarrollo de la cuenta satélite en bioeconomía, que empezamos a trabajar con el apoyo del ICA, la evaluación de oportunidades para el desarrollo de bioproductos en la cadena cárnica y láctea, y esto es con el apoyo de la CEPAL. Y estamos empezando a trabajar en implementar un sistema de monitoreo y evaluación de la bioeconomía con el apoyo de la FAO. El último punto es, como les decía, estamos en proceso de validación de la estrategia y también estamos definiendo los arreglos institucionales para crear la nueva gobernanza en bioeconomía. Esto era un punto que tocaba Adrián como muy relevante, y en el caso de Uruguay lo que estamos planteando es crear un comité nacional a nivel político, un grupo de coordinación a nivel técnico, y a su vez una comisión asesora que nos permita involucrar al sector productivo y a la academia como asesor de las definiciones más políticas. Entonces también esto implica todo un proceso de sensibilización e involucramiento de los actores, la elaboración de los planes de acción a partir de esta interacción con el sector privado y la academia, y por último, implementar este sistema de monitoreo y evaluación de la bioeconomía. Así que muchas gracias. Muchas gracias, Carolina.
Ahora, bueno, les agradezco realmente a los tres. Creo que esta explicación y presentación de las experiencias que cada institución nos ha proporcionado es algo que es de relevante interés e importancia para el Ecuador, que es un país que está justamente en la fase de definición de estrategias y políticas alrededor de la economía circular y de la bioeconomía. Entonces, realmente creo que este panel ha sido de extrema importancia e interés para todos. Bueno, tenemos unas preguntas. Hay una primera pregunta que llega para los tres panelistas, que es relativa a de dónde proceden los fondos a través de los cuales ha sido posible trabajar en la definición de estrategias o planteamientos de programas o definición o de guías, como en el caso de CEPAL, si es que son fondos propios de las instituciones o si ha habido algún financiamiento complementarios externos. En orden, si quieren responder, Rubén, Adrián y Carolina, por favor. Yo creo que es importante, por lo menos voy a hablar de lo que conozco y que es responsabilidad de la FAO. La FAO tiene un grupo estratégico, como mencionó Carolina, y también lo mencionó Adrián, que está siendo financiado, digamos, por recursos externos, básicamente de Alemania, pero también hay que tomar en cuenta que hay una potencialidad de recursos que vienen en las nuevas ventanas, tanto del Fondo Verde como de los fondos GEF, para los próximos años. Entonces me parece importante considerar. La FAO también canaliza, digamos, sus recursos propios que vienen además de un aporte de los propios países y que se retribuyen justamente a los países. Este es el caso de cómo se ha acompañado la construcción de la estrategia en el caso de Uruguay. En el caso de la CEPAL, el apoyo que se hizo a Costa Rica se hizo en el marco de un proyecto regional de cooperación entre la CEPAL y la GIZ-BMZ. O sea, ese es un programa de cooperación que se renueva cada 2 años y en el ciclo 2018-2020 hubo la posibilidad de integrar el tema de bioeconomía. Ahí al final también se apoyaron 3 estudios sobre biotecnología médica, bioeconomía y el COVID-19 en Uruguay, Costa Rica y Colombia. Y luego con recursos propios de cooperación técnica, del programa regular de cooperación técnica, es que le estamos prestando el apoyo al que se refirió Carolina, en el caso del Uruguay, en el caso de Colombia, para la implementación de recomendaciones que fueron planteadas por lo que se denomina la misión de Sabios 2019. Esa misión tiene 3 pilares, 2 de ellos muy vinculados a la bioeconomía, y estamos identificando ámbitos para proponer proyectos. Y en Costa Rica también se está apoyando la identificación de una agenda de transformación productiva post-COVID y está habiendo también ya más para la implementación de la estrategia recursos de banca de desarrollo. Y también hubo recursos que se aplicaron en la elaboración de la estrategia de un programa de un préstamo del BID que tiene el país para investigación, desarrollo e innovación. Eso. Y en realidad, en el caso de Uruguay, bueno, como les comentaba, todo esto se ha hecho con bastante apoyo de la FAO, de la CEPAL y del ICA. Entonces, lo que comentaban Rubén y Adrián es, bueno, cómo reciben ellos los fondos y en realidad las agencias con las que interactuamos nosotros son estas que les comentaba. Y después el grupo interinstitucional a nivel nacional en realidad está conformado por funcionarios o bueno, personas contratadas por los distintos ministerios que integran este grupo, o sea que esa sería como la parte más nacional y que se apoya en, como les decía, en la cooperación internacional y regional.
Muchísimas gracias. A ver, tenemos unas 2, 3 preguntas más. A ver, una va dirigida a Adrián y tenemos 2 para Carolina. Les digo eso para manejar un poco los tiempos porque estamos a punto de cerrar. Les pido que sean concretas las respuestas. Adrián. Perdón, se me silenció el teléfono. A propósito de tu mención relativa al hecho de que no todos los proyectos de bioeconomía son sostenibles, una pregunta va hacia qué indicadores nos podrían ayudar a determinar qué proyectos o productos de bioeconomía son sostenibles y cuáles factores facilitan su sostenibilidad. Muchas gracias. Ese es un tema del cual también Rubén les puede comentar, porque parte del trabajo del grupo de bioeconomía sostenible ha sido el desarrollo de principios aspiracionales para el desarrollo de la bioeconomía. Hay 10 principios que tocan temas económicos, sociales, ambientales e institucionales, y 24 criterios debajo distribuidos en esos 10 criterios, de esos 10 principios. Y eso se está siguiendo en Costa Rica. Tengo entendido que en Uruguay también. Si les interesa, les puedo compartir los 2 documentos que han salido que yo conozco hasta el momento. Muchas gracias, Adrián. Ahora, Carolina, hay algunas inquietudes muy interesantes, los pasos a seguir, ¿no? Que presentaste a propósito de la realización de la definición de la estrategia. Ahora, una de las inquietudes es sobre, llegando al momento de la sensibilización de la estrategia, ¿con qué criterios se seleccionan y se mapean los actores a los cuales se hace llegar toda la sensibilización y que son actores considerados como de interés, ¿no?, dentro de la estrategia? Bueno, ahí nosotros hicimos este mapeo de actores y de políticas, como les decía, con el apoyo de la FAO, y en realidad ahí lo que hicimos fue hacer un análisis de las distintas políticas que, aunque no tengan como objetivo explícito promover la bioeconomía, sí tienen elementos que permiten promover la bioeconomía. Entonces, obviamente todas las instituciones públicas que son impulsoras de esas políticas son actores clave. Entonces ese fue un criterio, digamos, primero mapear las políticas y bueno, y en base a las instituciones responsables de implementar esas políticas, ahí como ir dirigiendo también el mapeo de actores. Y después, bueno, hay después otros actores como los centros tecnológicos basados en biotecnología o en otras tecnologías que también permiten desarrollar la bioeconomía. Están los institutos de investigación, incluyendo el Instituto Nacional de Investigaciones Agropecuarias, están las universidades privadas, las universidades públicas, los institutos sectoriales que le llamamos nosotros, que son los que permiten como vincular el sector productivo en el agro con la política. O sea, está el Instituto Nacional de la Leche, el Instituto Nacional de Carnes y otros. Y bueno, en realidad después obviamente están las agencias de apoyo a la innovación y de desarrollo. Pero digamos que no es fácil decirles cuál fue el criterio, pero básicamente fue a partir del mapeo de políticas. Y bueno, y también estudiando un poco la situación a nivel nacional en cuanto a la investigación, a la academia y a las iniciativas del sector productivo. Bueno, muchas gracias. Creo que ya nuestro tiempo se ha acabado. Realmente, una vez más, permítanme agradecerles Rubén, Carolina y Adrián por su presencia hoy. Muchísimas gracias a todos los participantes, los que han asistido a este panel. Y nada más, solo quiero todos los asistentes invitarles a que a las 5 de la tarde se retoma la jornada y les invitamos al siguiente panel que es relativo a la presentación de las políticas en Ecuador relativas al
el tema de economía circular. Muchísimas gracias a todos. Un buen día. Gracias. Chao. Gracias Carolina, gracias Adrián, gracias Pasen un Hilaria. buen día a todos. Gracias. Chao. Igualmente.